Siguiendo con la solución del caso del proyecto de implementación de una planta procesadora de frutas deshidratados en la localidad de Guadalajara, Santa Cruz, ahora vamos a entrar a la tercera parte, que viene a ser el análisis de riesgo, sensibilidad y probabilístico para determinar la probabilidad de éxito o fracaso de este proyecto. Recordando un poquito, hasta aquí habíamos visto la evaluación financiera de inversión, es decir, habíamos elaborado un flujo de caja con y sin financiamiento, y ahí lo hemos aplicado a la técnica de evaluación para determinar la viabilidad la viabilidad financiera del proyecto. Entonces aquí habíamos concluido que el proyecto sí es viable con y sin financiamiento, porque en ambos casos tenemos un BAN mayor a cero y un rendimiento mayor que la tasa de descuento. Pero la decisión era de que el proyecto se lleve adelante con financiamiento, porque los resultados que obtenemos son muchísimo mejores que el sin financiamiento, básicamente por los dos impactos que genera el apalancamiento financiero. Uno era que las cargas financieras, que son los intereses, hacen que paguemos menos impuestos, es decir, tenemos un ahorro en impuestos, un ahorro impositivo, y lo otro era que el monto de la inversión era menor al sin financiamiento por la inyección de capital proveniente del financiamiento bancario, ¿no? Entonces esos eran los dos impactos que me generaban en el flujo, y como resultado teníamos un BAN muchísimo más elevado que el sin financiamiento y un rendimiento mayor. Ahora entonces lo que vamos a hacer en esta parte, en esta tercera parte de la clase, es que vamos a realizar un análisis de riesgo. Para ello vamos a partir de un escenario que nosotros le hemos organizado. Básicamente los tres escenarios bases, que son el pesimista, el caso base, esto es lo que yo espero que suceda, lo mejor que me pueda suceder, el caso optimista, y lo peor que nos pueda suceder, el caso pesimista. Entonces yo podía haber armado en escenarios y hubiera podido trabajar también para determinar. En este caso hemos armado o construido tres escenarios: pesimista, el caso base. Con el caso base entendemos que nuestro proyecto es viable financieramente con y sin financiamiento, pero al momento de poder implementar, o en el tiempo que el proyecto esté implementando, puede haber cambios en el mercado, ¿no? En tema de precios, costos, tasas de crecimiento, etcétera. Entonces puede cambiar ciertas variables, y lo mismo para el caso pesimista. Por ejemplo, en nuestro caso base, el precio del mango deshidratado era de 80, el precio de piña y durazno 95 y 85, pero en el peor de los casos el precio de mango puede ser 70, el precio de la piña 85 y el precio de durazno 75. O en mejor de los casos el precio puede estar en 85, 100 y 90. Entonces lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿qué pasa si los precios y los costos fueran del escenario pesimista? ¿Cómo afectaría a mis variables de salida, que son BAN y TIR? ¿Qué va a pasar con la decisión que debemos tomar? Si también será viable financieramente o no será viable financieramente, si estos fueran los datos de la variable de entrada. Y el optimista, pues también vamos a ver cómo afecta este resultado a estas variables. Entonces estas son las variables de entrada que hemos elegido. En este caso hemos elegido 8 variables de entrada. Podría haber elegido muchos más. Por ejemplo, hubiera elegido los costos de los insumos, el porcentaje de financiamiento, la tasa de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces agrego muchas variables más, pero en este caso, para no ser tan largo, hemos elegido simplemente 8 variables de entrada, y nuestras variables de salida son estas. Entonces lo que vamos a hacer es modificar las variables, estas 8 variables, en dos escenarios adicionados: pesimista, lo peor que nos puede suceder, y lo mejor, cada uno con sus probabilidades de ocurrencia. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Yo tendría que haber armado otro modelo financiero con el caso pesimista, es decir, volver a determinar todos estos cuadros para determinar al último, que es la evaluación financiera de inversiones, pero con el escenario pesimista. Luego, con el optimista, estaríamos hablando más o menos de otros 3 o 4 clases más para poder saber o obtener los resultados con cada uno de los escenarios. Pero hay una herramienta en el Excel que me permite determinar estos escenarios o n escenarios
una vez que usted tenga en un modelo financiero que esté correctamente elaborado y vinculado todos los datos, ¿no? Entonces, yo al cambiar algún dato, por ejemplo, si yo cambiara el dato aquí a 50, pues automáticamente mi flujo tiene que cambiar. Entonces, fíjese que ya mi van es menor a 0, entonces ya el proyecto con ese precio ya no sería viable financieramente, ¿no? Entonces, cuando yo cambie alguna información, automáticamente tiene que cambiar. Ese es el modelo financiero que debe coser el modelo, ¿no? Cuando yo cambie alguna información o algún dato de la variable de entrada, automáticamente debe correr el modelo y cambiarse el resultado final. Entonces, para estos cuadros anteriores habíamos trabajado todo con la hoja de datos, que aquí estaba toda la información. Pero no había explicado en ese momento que estas 8 variables que hemos elegido, son los que alimentan a datos. Por ejemplo, tenemos los precios, fíjense, precio de mango, piña y de durazno. Entonces, si nosotros nos vamos a cuadro de precios, fíjense que viene de análisis de probabilidad, ¿no? Análisis de probabilidad, es decir, estas 8 variables del caso base alimentan a datos, ¿no? Por ejemplo, los costos también están siendo alimentados. No, bueno, estos no están alimentados, entonces esto hay que traerlos de análisis de probabilidad. Entonces, 1.29, porque si no, no va a correr el modelo. Cuando yo haga la simulación, pues no va a correr el modelo, ¿no? Entonces tiene que estar vinculado todo. Y los demás son tasa de crecimiento precio y crecimiento de la demanda. Entonces también vamos a verificar que eso esté vinculado. A ver, vamos a ver. Sí, viene análisis de probabilidad y 5.4 también. Entonces ahora sí ya lo tenemos vinculado toda la información. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente correr el modelo. Entonces, ahora sí, lo primero que para poder hacer correr el modelo con los dos escenarios que nos faltan, que es pesimista y optimista, lo primero que tengo que colocar es los nombres a cada una de estas variables de entrada. Variables de entrada son una variable de entrada y son variables de salida. Estas son las variables de entrada. Entonces acá a cada una de estas variables de entrada tenemos que colocarle un nombre. Por ejemplo, puedo colocar el 80. ¿Quién es el 80? Es el precio de mango. Entonces aquí podemos colocar precio de mango. Entonces fíjese, me ubico en precio de piña, me voy a la parte superior izquierdo donde dice D7, ahí lo coloco, precio de piña, ¿no? Entonces eso es nuestro trabajito, colocar los nombres, precio de durazno, precio durazno, precio de durazno, tasa de crecimiento, precio. Entonces fíjense que para colocar el nombre no funciona con espacio, entonces estoy separando con guión bajo, ¿no? Entonces si ustedes gustan pueden ponerlo abreviado también, tasa de crecimiento, demanda. Tenemos costo de mango, de la materia prima, ¿no? Costo de mango. Tenemos costo de piña. Tenemos costo de durazno. Ahí está. Entonces ya colocamos los nombres a cada una de las variables que son precio, tasa de crecimiento y costo al caso base, porque con ese caso base, con esta información del caso base fue construido este modelo financiero. Ahora lo que voy a hacer es traer el BAN. Entonces lo que voy a hacer es traer el BAN. ¿Cuánto es el BAN? A ver aquí. Entonces lo que vamos a traer también es entonces aquí le vamos a traer el BAN del caso base. Entonces también lo colocamos como nombre BAN. Y vamos a traer también la TIR.
aquí vamos a traer la TIR, pero hay que colocarlo el nombre, entonces como TIR, ahí está. Entonces ya tiene nombre, entonces traemos la TIR con financiamiento, porque ese es el mejor resultado, 113.167. Bueno, quiero traer en este caso la TIR, ¿no? 26, lo voy a multiplicar por 100 para trabajar en 26%, y el BAN del caso base con financiamiento porque es el mejor resultado, es decir, habíamos decidido que el proyecto es viable financieramente y se lo debe implementar con financiamiento bancario, porque los resultados son mejores al sin financiamiento. Entonces ahí está. Entonces ya traemos el BAN y la TIR. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, una vez haber colocado los nombres y haber traído los resultados que yo quiero, saber con estos escenarios pesimista y optimista. Entonces lo que tendría que preguntarme, ¿qué pasa si estos fueran los resultados? ¿Cómo cambiaría o afectaría al BAN y la TIR? ¿Qué pasaría si estos fueran los resultados? ¿Cómo afectaría al BAN y la TIR? Si estos fueran los variables de entrada, si el BAN también sería mayor a 0 y la TIR sería mayor a 50. Entonces esa es la interrogante. Para poder calcular, vuelvo a repetir, tendría que armar nuevamente todo este modelo para saber los resultados con el escenario pesimista y con el escenario optimista. Pero como ya tenemos construido nuestro modelo con el caso base, entonces con una herramienta que nos vamos a ir a datos, análisis de escenarios o análisis hipótesis, dependiendo qué es lo que tienen en sus máquinas, dependiendo de la LOFICE están trabajando. Entonces en el caso mío es análisis sí, en algunos casos va a estar con análisis de hipótesis. Entonces vamos a elegir administrador de escenarios. Entonces lo que voy a hacer es aquí, administrar escenarios, voy a agregar el escenario. Primero voy a agregar el escenario del caso base. Entonces del caso base. Entonces lo que voy a hacer es agregar las variables que he elegido como variables de entradas principales. Entonces uno de ellos es el precio del mango, con la letra de control voy linkeando los demás, agregando todas esas 8 variables de entrada que había elegido. Entonces lo doy a aceptar y como ustedes podrán ver, aquí están los nombres que ustedes lo colocaron a estas variables que son del caso base. Y pueden ver, ahí están hasta el costo de piña y de durazno. Entonces este lo colocamos, le damos aceptar y ya está agregado el escenario. Ahora agrego nuevamente otro escenario y le doy el escenario pesimista, y voy cambiando la información: 70, 85, 75, 4% del 2%, más abajo 2%, ya está, 1.50, 3.50 y 5.5, y eso lo damos a aceptar. Agregar el otro escenario que es optimista. Estos son los 3 escenarios básicos, ¿no? Aceptar, y voy cambiando la información nuevamente. Ustedes pueden haber dado, si quieren, otro escenario A, escenario B, escenario C. Dice, ¿qué pasa si el precio fuera 82? ¿Qué pasa si el precio fuera 81, 88, 100? ¿O qué pasa si fuera 60, 78, 65, 75? Entonces pueden construir N escenarios y preguntarse cómo va a ser o cómo afectaría estos cambios en las variables de salida. Entonces aquí, por tema de facilidad, simplemente elegí los 3 escenarios básicos, que son optimista, pesimista y el caso base, lo que espero que suceda. Entonces del durazno es 90, 6.50, 6%, podemos bajar hasta más abajo, 1.20, 3.10, 5.15 y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos cargado los 3 escenarios. Entonces lo voy a dar a cerrar y voy a guardarlo por si mi máquina se paraliza cuando yo quiera correr el modelito, para que me pueda determinar o me pueda dar los resultados del BAN y de la TIR con los escenarios que yo estoy buscando, con el pesimista y con el
optimista. Entonces, una vez ya cargados los escenarios que tenemos, en este caso los 3 escenarios básicos que tenemos aquí, nos vamos nuevamente a datos, análisis de hipótesis, administrar escenarios. Ahora lo que voy a hacer es darlo resumen para que me dé los resultados que estoy buscando, que son el BAN y la TIR. Si ustedes gustan, pueden buscar los resultados de la TIR M, del índice de rentabilidad también, no hay problema. En este caso simplemente estoy eligiendo 2 técnicas de evaluación, que son el BAN y la TIR normal. Entonces me cancelo nuevamente, nos volvemos a datos, análisis sí, administrador de escenarios, resumen. Entonces en resumen lo que tengo que es agregar ahora el BAN y la TIR. Ahora lo que tengo que dar es aceptar. Entonces ahora le damos a aceptar y esperamos que el Excel, el modelo me pueda coser y me dé los resultados o el resumen de los resultados de los 3 escenarios. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el resultado del resumen del BAN y TIR de los 3 escenarios. Del caso base, que ya lo teníamos con el modelo, pero ahora tenemos también del pesimista y del optimista. Entonces aquí podemos ver claramente si las variables de entrada tomaran esos valores del caso pesimista, pues nuestro proyecto no sería viable financieramente. ¿Por qué? Porque tenemos un BAN negativo, que es menor a 0. Voy a colocarle el signo para que se pueda entender. Ahí está, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Entonces, negativo, menor a 0, por lo tanto el proyecto no es viable financieramente. Y tenemos una tasa interna de retorno, es decir, un rendimiento del 7%, que es inferior a la tasa de descuento, que es 15.95%. Entonces fíjense, si las variables de entrada que elegimos, que son estas 8, tomaran estos valores, pues el proyecto no sería viable financieramente, es decir, el proyecto se rechazaría, ¿no? Pero si las variables tomarían estos resultados o estos valores como variables de entrada, pues nuestro proyecto sería mucho más viable financieramente, es decir, tendríamos un BAN mayor a 113, que es de 235.059, y una TIR del 37%, que es superior al 15.95%, es decir, mejoraríamos en los rendimientos que obtendría estos proyectos. Entonces fíjese que con poder construir un modelo financiero para el caso base, entonces con una herramienta del Excel financiero nos permite determinar los resultados de los otros escenarios. Pero eso va a suceder siempre y cuando que este modelito financiero esté correctamente elaborado y vinculado cada una de las variables. Entonces, una vez obtenido estos resultados, entonces lo que voy a hacer es llevarlo a los escenarios. Entonces tenemos un BAN del caso pesimista de 87.931 negativo y del optimista de 235.000. Y de la misma manera con la TIR del 7% y del 37%. Ahora bien, entonces ya tenemos los resultados, que con el escenario pesimista el proyecto no es viable financieramente, es decir, el proyecto se debe rechazar. En el caso base sí, este proyecto es viable porque tenemos un BAN mayor a 0, una tasa de rendimiento mayor a la tasa de descuento, y pues en el escenario optimista mejora aún el BAN y tenemos un rendimiento superior a la tasa de descuento. Entonces, cada uno de estos escenarios tiene sus respectivas probabilidades de ocurrencia, es decir, la probabilidad de que ocurra el escenario base es del 60%. Lo peor que nos pueda ocurrir hay una probabilidad del 20%, y lo mejor que nos pueda ocurrir hay una probabilidad del otro 20%. Ahora lo que voy a calcular es el riesgo del proyecto. Y para calcular el riesgo del proyecto voy a utilizar una herramienta estadística que se llama la desviación estándar. Entonces, para calcular la desviación estándar, ustedes recordarán, la desviación estándar no es nada más a la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza es simplemente el rendimiento esperado menos el rendimiento de cada escenario
elevado al cuadrado multiplicado por sus probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, calcular el riesgo del proyecto. Entonces aquí tenemos la ecuación. Entonces la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es igual a la sumatoria desde i sub 1 hasta n de la varianza del van de cada escenario menos el van esperado elevado al cuadrado multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Entonces lo primero que tengo que calcular es el van esperado. Entonces el van esperado simplemente es igual a la multiplicación del van de cada escenario por sus probabilidades de ocurrencia y sumados el resultado. Es decir, multiplico 87.000 por 20%, 113.000 por 60, 235 por 20% y al final lo tengo que sumar. Ese es el van esperado, ¿no? El van esperado. Entonces, para ello nosotros vamos a utilizar una función que se llama suma producto y la primera matriz va a ser el van de cada escenario. Y eso, el van de cada escenario tiene que estar multiplicado por sus probabilidades de ocurrencia. Es decir, tenemos un van esperado de $97.326. Entonces el van esperado simplemente es el promedio ponderado de los valores actuales netos posibles de cada escenario, es decir, donde los ponderadores son las probabilidades de ocurrencia. Entonces, nuevamente calculamos suma producto, la matriz de van de cada escenario multiplicado por sus probabilidades de ocurrencia. Entonces ahí tenemos un van esperado de 97.326. Este es el van promedio ponderado de estos tres escenarios, ¿no? Ahora lo que voy a calcular es la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar necesito la variación del van esperado versus la variación versus el van de cada escenario. Es decir, simplemente debo calcular aquí potencia, ¿no? Las variaciones. Variación del van de cada escenario menos el van esperado. El van esperado inmovilizo porque voy a replicar la operación hacia la derecha. Entonces, variación del van del escenario pesimista menos el van esperado. Todo ese resultado lo debo elevar al cuadrado, es decir, como potencia 2 y cierro paréntesis. Entonces, esa operación lo tengo que replicar. Lo que estoy haciendo simplemente aquí es calcular la variación del van de cada escenario menos el van esperado. Es decir, estoy calculando el rango simplemente y elevándole al cuadrado. Una vez que tengamos la variación del van respecto a su media o al van esperado elevados al cuadrado, pues lo tengo que multiplicar por sus probabilidades de ocurrencia. Es decir, esta diferencia por 20%, 250 millones por 60% y 18.970 millones por 20%. Y al final eso lo tengo que sumar y sacarlo la raíz cuadrada y eso va a ser la desviación estándar. Entonces, en finanzas el riesgo se mide con una herramienta estadística que viene a ser la desviación estándar. Entonces, para ello lo que vamos a sacarlo es la raíz, en este caso R raíz cuadrada, ¿de quién? De suma producto. De suma producto, la primera matriz va a ser la de variaciones al cuadrado multiplicado por sus probabilidades de ocurrencia. Entonces ahí tenemos la desviación estándar. Entonces la desviación estándar es de $103.965. Entonces fíjense que el valor que asume la desviación estándar es altísima. Eso significa que nuestro proyecto es altamente riesgoso. ¿Qué significa eso? Que la variación que puede darse en el van esperado es de 103.965 a ambos lados, menos 103.965 más 103.965. Es altamente volátil los resultados de este proyecto de inversión. Entonces, mientras el valor que asuma la desviación estándar sea pequeña, significa que es poco riesgoso el proyecto. Mientras el valor de la desviación estándar es mucho más grande, significa que es altamente riesgoso, significa que es altamente volátil, es altamente cambiante ante un cambio de las variables que pueda ocasionar. ¿Bien? Entonces ahora lo que voy a calcular es simplemente
cuál va a ser la probabilidad si asumimos una distribución normal de que el van se encuentre a menos una desviación estándar y a más una desviación estándar, con una probabilidad del 68% que sería a una variación de desviación estándar. Entonces, para ello lo que voy a hacer es el van esperado lo voy a restar menos la desviación estándar, y a mi van esperado también lo voy a sumar más una desviación estándar. Eso significa que si asumiendo una distribución normal, el van del proyecto se encontraría entre menos 6.639 y 201.291 con una probabilidad de ocurrencia del 68%. Es decir, en castellano, si la distribución fuera normal, el van estaría entre menos 6.639 y 201.291 con una probabilidad de ocurrencia del 68%. Si yo quiero hacer variar a 2 desviaciones estándar, entonces la probabilidad sería del 95%. A 3 desviaciones estándar, la probabilidad sería del 99%. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la interpretación para que no nos olvidemos. Pero antes de ello, lo que voy a calcular es el coeficiente de variación, que básicamente me mide el riesgo por unidad de van, que simplemente es igual a la desviación estándar dividido entre el van esperado, es decir, de 1.07. Por cada unidad de van hay un riesgo de 1.07. Entonces ahí lo tenemos el resultado. Entonces fíjese que tenemos un van esperado de $97.326, considerando 3 escenarios cada uno con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Y también tenemos el riesgo, que es de $103.965. Se interpreta, existe un desvío de $103.965. Esto quiere decir, si el van se distribuye normalmente, hay una probabilidad del 68% de que el van se encuentre, en peor de los casos, en menos 6.639 y en mejor de los casos de 201.291 a una desviación estándar, ¿no? Si yo hago variar mi van esperado a 2 desviaciones estándar, entonces la probabilidad sería del 95%, pero el van estaría seguramente mucho más extremos, ¿no? Entonces esto es, entonces aquí estamos viendo que nuestro proyecto es altamente riesgoso, ¿no? Altamente riesgoso porque es altamente volátil. Ahora lo que vamos a calcular es la probabilidad de que el van sea mayor a 0. Entonces eso es lo que me interesa. Entonces, para calcular la probabilidad de que el van mayor sea 0, lo que voy a asumir, eso es lo que me dice el caso. A ver, dice cuál es el van esperado, pues ya lo tenemos, es de 97.326. El riesgo de la inversión es de $103.965, ese es el desvío. Y tenemos el riesgo por unidad de van de 1.07. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de obtener el van mayor a 0, asumiendo una distribución normal. Entonces voy a asumir una distribución normal. Entonces, para ello voy a calcular la normalización, que viene a ser lo siguiente. La variable que yo estoy buscando es que sea mayor a 0, punto y coma. La media es el van esperado. La desviación estándar es el riesgo de 103.965. Entonces Z, la normalización de Z es de 0.94. Ahora lo que voy a calcular es la probabilidad de que mi van sea menor a 0, es decir, de que el proyecto sea un fracaso. Entonces para ello voy a utilizar una herramienta estadística que se llama distribución normal estándar. Distribución normal estándar, Z de 0.94 negativo, y tenemos aquí el resultado. Esto significa que esto es el porcentaje del lado izquierdo. Si nosotros dibujamos la distribución normal, es el del lado izquierdo, es decir, la probabilidad de que mi proyecto sea un fracaso es del 17.46%. Por lo tanto, la probabilidad de que el proyecto sea un éxito, es decir, la diferencia sería el 100% menos 17.46%, del 82.54%.
Entonces, esta es la probabilidad de que el proyecto sea un éxito del 82.54% y la probabilidad de que sea un fracaso del 17.46%. Entonces, esto es fundamental. Si esto hubiera salido arriba y esto abajo, entonces la probabilidad de que tu proyecto sea un éxito es bajísima. Entonces, ahí estamos viendo, tendríamos que hacer algunas modificaciones o ajustes en el modelo financiero. Entonces, ahí tenemos la interpretación. Entonces, la probabilidad de que sea el proyecto un fracaso es 17%, la probabilidad de que sea un éxito del 83%. Ahora voy a calcular la probabilidad de que el BAN sea mayor al caso base. El caso base es de 113.167. Entonces lo que voy a calcular también es aquí la normalización asumiendo una distribución normal. La variable que espero es 113.67. 113.167. La media es de 97.326 con un desvío de 103.965. Entonces ahí tenemos el valor de Z y nuevamente la distribución normal estándar. Entonces aquí tenemos Z de 0.15. Entonces aquí ustedes pueden ver la probabilidad de que el BAN no sea de 113.167 es del 56%. Y la diferencia sería la probabilidad de que el BAN asuma un valor de 113.167 es del 44%. Entonces ahí tenemos el resultado, ¿no? La probabilidad de que el BAN sea mayor a 113.167 es del 44% y de que sea menor o igual a 113.167 es del 56%. Pero no olvidemos que la regla de decisión del BAN es que simplemente sea mayor a 0 y la probabilidad de que el BAN sea mayor a 0 es de un 83%. Es altamente probable de que el BAN sea mayor a 0. Pero el resultado del esperado, simplemente la probabilidad es del 44%. Entonces, de la misma manera, ustedes podrían haber calculado para la TIR, ¿no? Lo primero que calculamos es la TIR esperado y luego las probabilidades. Entonces, les invito a ustedes para que puedan calcular esta parte de aquí. Entonces, ya una vez calculada la probabilidad de que el proyecto sea un éxito, tiene desde el 83%. Ahora bien, ya vemos que nuestro proyecto es altamente probable de que sea un éxito. Entonces, ahora vamos a calcular o vamos a realizar el análisis de sensibilidad, que es lo que el otro punto que nos pide, ¿no? Que calculemos el análisis de sensibilidad. Para cada una de las variables de entradas, haga variar en más menos 10% para determinar las variables más sensibles del modelo y que afectan de gran manera la variable de salida. Es decir, vamos a calcular ahora, vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Entonces, para hacer un análisis de sensibilidad, lo que nos pide es que hagamos variar los precios y los costos en menos 10 y más 10%. Entonces, vamos primero con los precios. El precio de la piña, de mango piña, es 80, 95 y 85. Entonces, vamos a colocarlo manualmente aquí. Es 85, 95 y... no, aquí es 80, ¿no? 80... 95, a ver, estamos mal aquí es 95 y el de durazno es 85, a ver, 80, 95 y 85 estamos bien. Luego, y las otras variables que son es 540 y 490, 540 y 490, ¿no? 490, esto es en términos porcentuales. Entonces, ahí está. Y las otras variables son 1.29, 3.17, 1.29, 3.17 y 5.21. 5.21. Esto no es en términos porcentuales, es decir, no está expresado en términos relativos, sino en absolutos. 5.21. Ahí está. Entonces, ¿para qué hacer un análisis de sensibilidad? Para determinar aquellas variables que afectan en gran manera a las variables de salida. Es decir, ¿qué pasa si el precio del mango cambia en un 10%?
cómo afectaría a la variable de salida, es decir, en cuánto va a cambiar la variable salida, que es el van, ¿no? Entonces puede haber variables que ante un pequeño cambio puede afectar en gran manera a la variable de salida, que es el van, o si puede haber un gran cambio en estas variables y no tendría mucho efecto sobre la variable de salida. Pero para eso nos sirve el análisis, para determinar qué variables debemos tener en cuenta y cuidarlos para que no tengamos resultados negativos, ¿no? Y para ver también la relación que existe el precio con el van. Entonces para ello lo que vamos a hacer es entonces hacer crecer este precio en un 10%, ¿no? Entonces lo mismo de esta manera, hacemos de crecer en un 10%, 1 más el 10%. Entonces ahí está, fíjese, si el precio crece en un 10% sería 88, si disminuye en 10% sería 72, entonces ¿cómo afectaría el resultado? Lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo aquí, entonces igual 95 por 1 más el 10%. Aquí de la misma manera, 95 por 1 más, en este caso menos el 10%. Entonces ahí ya están. Voy a hacer 3 y después los voy a invitar a que ustedes hagan. Entonces 85 más el 10% y 85 menos el 10%. Ahí está. Entonces los precios de los productos estoy haciendo variar en menos y más 10%. Ahora lo que voy a traer es el van del caso base, que en este caso es del 113.000. Entonces lo traemos toda esa información para poder actualizar. Entonces de la misma manera aquí 113.000, ahí tenemos el van. Muy bien, ahora sí, entonces lo que quiero obtener, ¿qué pasa si el precio del mango deshidratado disminuye en 10%? ¿Cuánto sería el van? ¿Y qué pasa si el precio del mango deshidratado sube en un 10%? ¿Cuánto sería el van? Entonces eso es lo que me tengo que preguntar. Entonces para ello voy a utilizar otra función que se llama tabla de datos. Le voy a datos, análisis hipótesis y tabla de datos. Y me pide, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es remarcarlo aquí, ¿no? Remarcarlo. Y me pide celdas de entrada o celdas de entrada columna. Entonces tengo fila o columna. Entonces yo estoy ordenado en filas y no en columnas. Entonces elijo la columna. Entonces aquí voy a agregar el precio. En este caso quiero que cambie el precio en un 10%. Entonces lo doy a aceptar y ya tenemos los resultados. Es decir, cuando el precio del mango deshidratado aumenta un 10%, el van llega a ser 143.225. Cuando el precio del mango deshidratado disminuye un 10%, el van llega a ser 83.110. Es decir, cuando el precio disminuye, el van disminuye. Cuando el precio aumenta, el van aumenta. Entonces aquí podemos ver que hay una relación directa. Entonces, para ello, si el precio varía un 10%, ¿cuánto varió el van? Entonces me toca determinar la variación porcentual del van. Entonces, ¿qué sería? El van esperado con el 10% menos el caso base, dividido entre el caso base. Y de la misma manera aquí, van final menos el van del caso base dividido entre el caso base. Entonces ustedes pueden ver aquí, fíjense, que si el precio se incrementa en un 10%, el van se incrementa en 27%. Si el precio disminuye en un 10%, el van disminuye en 27%. Eso significa que el van es altamente sensible ante un cambio en los precios del mango deshidratado. Entonces significa que la variable precio del mango es altamente sensible, que afecta de forma directa a la variable salida, que es el van. Entonces de la misma manera realizo para el precio del mango. Entonces remarco todo eso, análisis hipótesis, tabla de datos, está ordenado en filas y nos vamos a 95 y le damos a aceptar. Entonces ahí podemos ver, ya tenemos los resultados. De la misma manera para precios de durazno, análisis hipótesis, tabla de datos o análisis SIM, agarramos el precio del durazno y ya está. Entonces ahí, ahora lo que tenemos que hacer nuevamente son las variaciones porcentuales. Entonces tenemos
5.999 menos 113.000 dividido entre 113.000, caso base. Van final menos caso base dividido entre el caso base. Entonces fíjense, ahí ustedes pueden ver que el precio de la piña es mucho más sensible, el van es mucho más sensible al cambio en los precios de piña. Fíjense, si el precio de la piña cambia en un 10%, el van cambia en 38%. Es decir, si el precio de la piña deshidratada sube en 10%, el van aumenta en 38%. Y si disminuye en 10%, el van disminuye en 38%. Entonces fíjese que debemos tener cuidado con esta variable precio. Entonces aquí de la misma manera, van del caso final menos caso base dividido entre el caso base, 42%. Van menos el 10% menos el caso base dividido entre el caso base, 40. Entonces fíjese que el precio del durazno es muchísimo más sensible, el van es muchísimo más sensible al cambio en los precios del durazno deshidratado. Entonces de la misma manera tienen que realizar los otros para determinar las variables que afectan de manera directa al van, es decir, a qué variables el van es altamente sensible. Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí pueden ver tasa de crecimiento en el precio, ¿no? Entonces fíjense, si la tasa de crecimiento del precio varía en un 10%, el van varía también en 10%, ¿no? Si la tasa de crecimiento del precio aumenta en un 10%, el van aumenta en un 10%. Si la tasa de crecimiento de la demanda aumenta un 10%, el van aumenta en 6%. Si disminuye en 10%, también disminuye en 10%, disminuye en 6%. Es decir, el van es muy poco sensible ante un cambio en la tasa de crecimiento de la demanda. En los costos, el van, fíjense que si el costo del mango aumenta un 10%, el van disminuye en 6%. Si disminuye el costo del mango en 10%, el van aumenta en 10%. Si hay una relación inversa aquí. Entonces, a medida que los costos bajan de las materias primas, vamos a tener un aumento en el valor actual neto, ¿no? Entonces, el van es altamente sensible al costo del durazno, ¿no? 13%. Fíjese, si el costo del durazno disminuye en 10%, el van aumenta un 13%. Si el costo del durazno aumenta en 10%, el van disminuye en 13%. Entonces aquí nosotros hemos determinado las variables que son altamente sensibles y que tengan un efecto directo sobre la variable de salida, que es el van. Entonces para ello, una vez determinado cuál de las variables debemos tener en cuenta y tener cuidado, porque si no se verán afectados mis resultados finales, como es el van. Entonces para ello lo que voy a calcular es la elasticidad, entonces, de cada una. La elasticidad simplemente va a ser elasticidad precio del mango, va a ser igual a la variación del van dividido entre la variación del precio. Elasticidad del van dividido entre la variación porcentual del precio de la piña. Del durazno, 42 dividido entre 10, 10 dividido entre 10, luego tenemos tasa de crecimiento, 6 dividido entre 10, luego tenemos costo del mango, 6 dividido entre 10, y tenemos finalmente 6 nuevamente dividido entre 10, ¿no? A ver, aquí estamos con crecimiento del mango, entonces aquí tenemos que tener costos. Costo del mango, 6% dividido entre el 10%. Aquí de piña, 12 dividido entre el 10. Entonces simplemente es una división. La variación porcentual del van dividido entre la variación porcentual del costo. Entonces ahí tenemos las elasticidades. La elasticidad básicamente me mide la variación porcentual de los precios sobre la variación porcentual de los precios a la variación porcentual del van en este caso, ¿no?
Entonces la elasticidad nos mide la sensibilidad del van ante un cambio en el precio del mango, precio de piña, precio de durazno, tasa de crecimiento, ¿no? Entonces estos son las elasticidades. El que es elástico significa que es altamente sensible. ¿Cuáles de las variables son elásticos? Por ejemplo, precio de mango, precio de la piña, durazno, ¿no? Tasa de crecimiento del precio, costo del durazno y tasa de crecimiento de la demanda. Entonces, si nosotros ordenamos de acuerdo al grado de sensibilidad, en primer lugar estaría el precio del durazno, en segundo precio de la piña, en tercero precio del mango, en cuarto lugar estaría tasa de crecimiento, no es tasa de crecimiento, este es, a ver, aquí hay algo, esto es así y esto para allá. Ahora sí, esto lo vamos a corregir. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos las elasticidades, entonces de acuerdo a su grado. Entonces el 1 precio, el cuarto sería el costo del durazno, quinto costo de la piña, en sexto estamos hablando de la tasa de crecimiento del precio, séptimo y octavo es la otra variable. Entonces ahí está el grado de sensibilidad que afectan, que es el van, a estas variables, ¿no? Entonces el van es altamente sensible en primer lugar al precio del durazno, en segundo lugar al precio de la piña. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es esto, interpretarlo. Entonces ahí tenemos la interpretación. Entonces, ¿cómo interpretamos este 4.23? Si el precio del durazno aumenta en 1%, el van aumenta en 4.23%. Es decir, significa que el van es altamente sensible ante un cambio en el precio. Esto es a ambos lados, ¿no? Por ejemplo, si el precio del durazno disminuyera en 1%, pues el van va a disminuir en 4.23%, es decir, en 4 veces más o menos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si el costo de la piña aumenta en 1%, el van disminuye en 1.20% y viceversa. Si el costo de la piña disminuyera en 1%, pues el van aumentaría en 1.20%. Entonces vemos aquí dos tipos de análisis. Uno, la sensibilidad que hay en el van con respecto a los cambios en los precios, en este caso en el orden de durazno, piña y mango, y en el costo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar estas variables que no tengan variación de forma negativa, por ejemplo los precios que disminuyan o que los costos se incrementen demasiado. Esto tendría un efecto directo sobre el van. Entonces para eso me sirve el análisis de sensibilidad y aquí podemos ver el gráfico de tornado, de qué manera afectan estas variables al van, al resultado final, ¿no? Ahora, ¿qué más nos consultan? A ver, vamos a ver el caso, vamos a revisar. Ya tenemos la elasticidad, tenemos el gráfico tornado, ya está, análisis de escenario y probabilístico, ya estamos. Entonces la otra que nos preguntan es ¿cuál debe ser la demanda o venta mínima de cada uno de los productos producidos para que el van sea igual a 0? Entonces es otra pregunta que nos realizan. Y el otro es ¿cuál debe ser el costo de la materia prima directa como máximo de cada producto para que el van sea igual a 0? Entonces vamos a entrar con eso. Entonces lo que voy a calcular aquí es, por ejemplo, lo siguiente. Entonces vamos a ver con los costos primero. Con los costos. Entonces, nos dice, volviendo, ¿cuál debe ser el costo de la materia prima directa como máximo de cada producto para que el van sea igual a 0? Entonces me está pidiendo cuál debe ser el costo máximo del mango, de la piña, del durazno para que el van sea igual a 0. Entonces para ello lo que vamos a hacer es utilizar otra herramienta que es en datos, análisis sí, buscar objetivos. Entonces lo que me está diciendo es aquí el van debe ser 0, ¿no? Debe ser 0. Entonces lo que quiero calcular, ¿cuál es el costo máximo
de la materia prima, en este caso de la fruta, para que el BAN sea igual a 0. Entonces quiero que el BAN sea 0 y para ello quiero que cambie el costo del mango. Entonces lo doy a aceptar y ustedes pueden ver que el costo máximo del mango debe ser 3.54. Si esto es así, el BAN es igual a 0. Entonces fíjense cómo automáticamente cambia todo, ¿no? Entonces vamos a copiar y pegar aquí ese resultado como un número. Y originalmente era esto en... ¿cuánto era esto? 1.29. Entonces lo dejamos en 1.29. Entonces de la misma manera, ahora ¿cuánto debe ser el costo máximo de la fruta de piña para que el BAN sea igual a 0? Entonces el BAN quiero que sea 0 y el que quiero que cambie ahora es el costo de la piña. Entonces esto como máximo debe costar 5.76 bolivianos el kilo. ¿No? Entonces, y esto es era de 3.17. Ahora con el durazno quiero que el BAN sea 0, que sea 0 cambiando el costo del durazno, es decir, el extremo. Ahí está. Entonces, si el costo del durazno fuera de la materia prima de 9.06 bolivianos el kilo, pues nuestro BAN sería igual a 0, ¿no? A 0. Entonces, esto era originalmente 5.21. 5.21. Entonces, allá. Entonces, fíjese, ahí estoy calculando los costos máximos que el proyecto puede asumir y nuestro proyecto sea viable, ¿no? Si los costos se incrementaran a más de 3.54 del mango, más del 5.76 de piña y más del 9.0 de durazno, pues nuestro proyecto básicamente ya no sería viable. Bolivianos el kilo, ese es ¿no? El kilogramos en kilos. Entonces ahí está. Entonces el costo máximo debe ser de bolivianos 3.54. Entonces ahí estamos dando costo máximo, el costo máximo del mango aquí. El mango debe ser 3.54 bolivianos el kilo, ¿no? El kilo. Entonces ahí está. Entonces esto vamos a dejarlo pendiente para que ustedes lo interpreten. Entonces el costo máximo del mango, el costo máximo de la fruta de mango debe ser de el costo máximo de la fruta de mango debe ser de 3.5. Entonces esto replicamos allá. Costo máximo de la fruta de piña debe ser de, en este caso, ¿cuánto? 5.76. Luego el costo máximo de la fruta de piña debe ser de 9.06. Entonces fíjese que si los costos se incrementaran por encima de esto, ya afectaría de forma negativa a mi proyecto de inversión. Básicamente mi proyecto ya no sería viable si los costos se incrementaran por encima de 3.54, 5.76 y 9.06, ¿no? Ahora les voy a dejar pendiente a ustedes el otro punto que es la materia prima, no, perdón, el cual debe ser la demanda, ¿no? La demanda. Entonces deben cambiar. Entonces esto es el análisis de riesgo, sensibilidad y probabilidad. Entonces, en conclusión, aquí nos pide que emitamos una conclusión. En base a todos los resultados obtenidos, usted invertirá en el proyecto estudiado, justifique su respuesta. Entonces yo digo que si el proyecto es viable financieramente, hay una probabilidad del 83% de que el proyecto sea un éxito. La probabilidad de que el BAN sea mayor a 0 del 83%, es decir, es altamente probable que el proyecto sea un éxito.
pero debemos tomar en cuenta que las variables precios y costos son variables que afectan de manera directa al BAN, es decir, el BAN es altamente sensible a estas variables, por lo tanto debemos cuidar que estas variables no deben cambiar en demasiado, porque si no afectarían directamente al BAN y nos estarían llevando a un BAN negativo. Y por otro lado, los costos como máximos de las materias primas deben estar entre 50, 5.76 y 9.06. Caso contrario, nuestro proyecto ya no sería viable financieramente. Entonces esto es, jóvenes, la parte de análisis y sensibilidad que me gustaría haber profundizado un poquito más, pero ya una vez que ustedes manejen bien vamos a profundizar más en el tema, ¿no? Entonces por ahora esto es lo básico que debemos analizar. Ya en próximas clases, si tenemos la oportunidad, vamos a hacer ya un análisis de riesgo, pero ya no con análisis con la herramienta Excel, sino con una herramienta que se llama Crystal Ball. Bien, jóvenes, aquí quedamos.